Bienvenido a Educación para Genios. Este video es una introducción al ajedrez, básicamente ajedrez desde cero, desde los conceptos temáticos hasta los movimientos de las piezas. Luego del adiestramiento te voy a dar una breve prueba para que el aprendizaje sea más dinámico. Comencemos con el tablero, cuyo tablero es el mismo que el clásico juego de dama y posee coordenadas de la A a la H y del 1 al 8, es decir, 8 por 8, igual a 64 casillas. La colocación del tablero siempre será con una casilla blanca en la esquina derecha. Como te había mencionado antes, las casillas poseen coordenadas. Vamos a seleccionar una al azar. La escritura de la casilla siempre será primero la letra y luego el número. En este caso sería D3. Ahora vamos por algunas palabras que se utilizan en el ajedrez. Por ejemplo, las columnas, que son todas las líneas verticales. Es decir, todas las letras son columnas. Además, las filas, que son todas las horizontales. Y las diagonales, que son una recta inclinada. Ya que conoces esos conceptos, vamos con las piezas. Empecemos con el peón. Son 8 peones por cada bando. Cada pieza tiene una valoración en puntos. Entre más puntos, más poderosa es la pieza. En el caso del peón, vale 1 punto. El movimiento del peón normalmente es un solo paso al frente. Pero si el peón aún no se ha movido, tiene la libertad de escoger si mover un solo paso o mover 2 pasos al frente. Supongamos que eligió mover 2 pasos en este caso. Lo que significa que ese peón solo se moverá un solo paso al frente desde ahora hacia adelante, excepto que capture una pieza. Él captura diagonalmente un solo paso. También debo de decir que si existe una pieza al frente del peón, el peón está bloqueado, no puede mover al frente. Vamos con la torre. Hay 2 torres por cada bando, y cada torre vale 5 puntos. El movimiento de la torre es un desplazamiento entre las columnas y filas. Como puedes ver, las casillas seleccionadas son los movimientos posibles que puede hacer la torre. Las X dice que no puede saltar las piezas y captura de este modo. El caballo. Tenemos 2 caballos por cada bando y cada caballo vale 3 puntos. El movimiento del caballo es tan fácil como contar del 1 al 3. Cuenta del 1 al 2 en columna o en fila, como la imagen, y el conteo tercero en modo perpendicular. El caballo es la única pieza que puede saltar entre cualquier pieza, lo que significa que él captura en el conteo tercero, y lo que está en la casilla del conteo 1 y 2 queda ileso. El alfil. Tenemos 2 alfiles por cada bando, y temáticamente vale 3 puntos. Los movimientos son diagonales, y tienen los mismos conceptos que la torre. La dama. Tenemos una dama por jugador, y se ubica siempre con el mismo color que la casilla, es decir, la dama blanca con la casilla blanca. Y vale 9 puntos. El movimiento son los mismos que el alfil y la torre juntos, es decir, se desplaza entre columnas, filas y diagonales. El rey, la pieza más importante del ajedrez. Su valor es incalculable, debido a que si te capturan el rey, pierdes la partida. Su movimiento es limitado, es un paso para cualquier dirección. Ahora vamos con un breve test. Si dominas el test, te muestro los últimos 3 conceptos. ¿Cuál es el valor del peón? Y el valor es 1 punto. ¿Qué posibilidad presenta el movimiento inicial de un peón? El peón se mueve 1 o 2 pasos desde su casilla inicial. ¿Cuál es el valor de la torre? Y el valor es 5 puntos. ¿Cómo se mueve una torre? Entre columnas y filas. ¿Cuál es el valor del caballo? Y el valor es 3 puntos. ¿Cómo se mueve el caballo? Dos pasos entre columnas o filas y otro en modo perpendicular. ¿Cuál es el valor del alfil? Y el valor es 3 puntos. ¿Cómo se mueve el alfil?
y se mueve las diagonales. ¿Cuál es el valor de la dama? Y el valor es 9 puntos. ¿Cómo se mueve la dama? Se mueve entre columnas, filas y diagonales. ¿Cómo se mueve el rey? Un solo paso para cualquier dirección. Veremos los últimos conceptos: coronación, peón al paso y los enroques. La coronación de un peón es cuando un peón alcanza la última fila del tablero y se convierte en una pieza más poderosa. El jugador debe elegir entre estas piezas, pero generalmente elige la dama. El peón al paso es una regla especial en el ajedrez que permite a un peón capturar a otro peón enemigo que vaya avanzando 2 casillas desde su posición inicial. El peón que realiza esta captura se mueve a la casilla que ocuparía el peón capturando si hubiera avanzado solo una casilla. Esto se hace de inmediato, después que el peón enemigo haya avanzado 2 casillas, y solo es posible realizar esta captura en el siguiente movimiento. Ahora vamos con el enroque. Antes de mostrarte el enroque debes conocer lo que es un flanco de dama y el flanco de rey, que es la división del tablero, cuyo lado está la dama y el otro está el rey. El enroque es una jugada que tiene el rey, para estar más seguro. Consiste en que el rey se mueve 2 casillas hacia la torre y esta pasa al lado opuesto del rey. El enroque tiene 2 formas: largo, donde el rey se mueve 2 casillas hacia la torre en el lado de la dama, y corto, donde el rey se mueve 2 casillas hacia la torre en el lado del rey. El enroque no será permitido si has movido el rey o la torre, es decir, deben de estar en sus casillas de origen. Tampoco se permite cuando una pieza está atacando al rey, ni tampoco una pieza obstruye el paso del rey. En la imagen basta con una sola pieza del oponente para no poder realizar el enroque. Con la práctica esto será más fácil. En fin, hemos llegado al final del video. Eventualmente conocerás más conceptos temáticos. Si tienes alguna duda no dudes en preguntar. Bueno, hasta el próximo video.